Fernando Aceves es el fotógrafo de música más importante y prolífico del mundo. Más de 4,000 conciertos fotografiados. Paul McCartney, The Rolling Stones, David Bowie, Caifanes, Café Tacuba, la lista es casi interminable. Fernando Aceves ha publicado en las mejores revistas de todo el mundo: Japón, Australia, Austria, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, México, etc. Fernando Aceves no solo ha tenido el privilegio de fotografiar a estos músicos tan importantes, sino también el privilegio único de escucharlos ahí en vivo, en su presencia. Fernando Aceves, mexicano universal, visionario. Mi carrera la comencé por el carril de alta. Comencé en el año de 1991 con bandas de muy gran nivel. Paul McCartney, los Rolling Stones, los Stones son aparte. Llega un momento en el que no son suficientes los músicos, los frontmans, ¿no? Sino hay que ir hacia las personas que hacen que un frontman esté tocando, ¿no? Es transportar a través de la visión a mucha gente, ¿no? A lugares que nunca han visto, ¿no? Tendría yo unos 9, 10 años cuando comenzaban mis excursiones a los centros comerciales, ¿no? Al área de discos. Por ejemplo, llegaba y miraba los discos de Pink Floyd, ¿no? Y veía The Dark Side of the Moon, que en ese momento no sabía qué era The Dark Side of the Moon. Veía yo la portada y yo la miraba y trataba de entender qué había adentro, qué se escuchaba, ¿no? Intenté hacer esa sinergia entre lo que es la imagen y lo que es la música, ¿no? Entonces era un gran ejercicio poner el disco y quedarte escuchándolo, los dos lados, lado A, lado B, mirando la portada. Ese era el ritual. Te agradezco mucho que nos hayas dejado entrar, porque muchas veces no sabemos qué hay detrás de un fotógrafo en ciertas especialidades, pero aquí lo que vemos es una colección realmente insuperable. No había visto tantos volúmenes y tantos estilos de música. Háblanos un poquito de cuánto te ha llevado tener toda esta colección tan importante. Bueno, la música es algo fundamental en mi vida y yo creo que la razón principal por la que me he venido dedicando a esto de fotografiar. Cada disco ha tenido algo que ver con lo que he fotografiado. Por ejemplo, la caja del rey del blues, B.B. King, al que fotografié por varias ocasiones, ¿no? Y bueno, con la dedicación del maestro, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Claro.
Bueno, yo desde muy pequeño tuve contacto de manera indirecta con la imagen a través del cine, por ejemplo. Es mi referencia más remota, ¿no? Siempre he admirado mucho a un Robert De Niro, a un Al Pacino, por ejemplo. Y no sé por qué los relacionaba con Billy Joel. Y en el año 91, en el mes de febrero, me doy cuenta que este señor viene a tocar a México. Y yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para poder estar con mi cámara ahí adentro? Pues sí, fue un acto de audacia, porque yo creo que eso no lo hubiera hecho en estos días, ¿no? O sea, de hacerme pasar por un corresponsal de una agencia extranjera y presentarme ante los organizadores y a pedirles ese acceso, ¿no? Porque me estaban a mí asignando esa cobertura, ¿no? Unos días después que revelo dichas imágenes, hubieron dos imágenes en particular que me gustaron mucho. Una toma frontal de Billy en el piano con sus lentes oscuros, que justamente era como Ray Charles, ¿no? Y otra donde desde muy lejos, con un telefoto, un contraluz, ¿no? Donde él se veía cuerpo entero, se veía su piano y se veía un haz de luz precioso. Un día de ese mes de enero me recibo una llamada telefónica de un ejecutivo de EMI Music para preguntarme si estaba disponible esa tarde-noche, porque los Stones estarían grabando en un lugar muy sui generis, que es el ex templo de San Lázaro. Más que estar fotografiando a los Rolling Stones, era registrar un hecho histórico, ¿no? Que una de esas fotografías se mostró recientemente en una exposición en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte. Y justamente esa fotografía es la única foto que tiene que ver con la música en todo lo que ahí colgaron. Y definitivamente me hace entender el hecho de que fotografiar a un músico representa historia, ¿no? No vas a fotografiar a un tipo tocando una guitarra, vas a fotografiar un concepto. Creo que una de las ventajas de quienes comenzamos en la época análoga es que nos enseñamos a ser híbridos y producimos fotografía digital con filosofía análoga. La fotografía siempre se ve antes de hacerla, o se imagina cuando me la hace. El gran Antonio Sánchez, ¿no? Que es uno fantástico. Es nuestro orgullo mexicano, ¿no? Y llega un momento en el que ya no es tan importante si es un Mick Jagger o si es un músico de una banda emergente. La imagen es la que debe de... La que tiene la autoridad. La que tiene la autoridad, exactamente. Y es la que te engancha y la que te genera preguntas, ¿no? Los libros para mí siempre fueron una inspiración, incluso antes de dedicarme profesionalmente a la fotografía. Siempre tuve en mente poder hacer algún proyecto, inicialmente enfocado en el área local, en la escena local, ¿no? Ajá. Y es así que emprendo el proyecto de mi primer libro, que fue Retratos del Rock Mexicano, en donde me di a la tarea de fotografiar a más de 100 músicos del rock de nuestro país, partiendo de la década de los 50, ¿no? Los locos del ritmo, los rebeldes del rock, los Teen Tops, ir a visitar a Enrique Guzmán, ir a visitar a Johnny Laboriel, que entonces vivía, los hermanos Tena, Polo Tena, Américo Tena, Waldo Tena, pues eran los que tenían el proyecto. De repente Johnny Laboriel se va del grupo y ellos se van a Tijuana a conseguir un cantante, ¿no? Que tuviera esa tesitura negra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, encuentran a Javier Batis, que era un tipo que cantaba con ese tono que buscaban y que tocaba la guitarra tremenda, ¿no? Uh-huh. Del mismo libro, ¿hasta dónde llegaste con esa historia del rock mexicano? Al capítulo lo llamamos Tiempo de Híbridos.
prácticamente entrando a la década de los 90. Es un proyecto que ya urge actualizarse. Sí, porque ahora ya hay una generación muy viva. Sí. Yo aprovecho mucho, sobre todo los festivales, para poder tener ese acercamiento con ciertos músicos, tanto con los que ya he fotografiado como con las nuevas generaciones que vienen muy fuertes, como por ejemplo Panteón Rococó con el Dr. Shenka, ¿no? Y bueno, los modernos clásicos como Café Tacuba, ¿no? Como La Maldita Vecindad, por ejemplo. Café Tacuba este año cumple 30 años y no tengo idea cuántos conciertos hemos dado en nuestra vida, pero hay fotografías que nos han inspirado, fotógrafos, las mejores fotografías que logran capturar precisamente esos momentos en los que te olvidas de todo, te olvidas incluso pues de tu persona y eres simplemente la música, ¿no? Cuando alguien logra capturar esos momentos, pues es que aparecen en esas fotografías maravillosas. Creo que tiene como un elemento zen, Fernando, y un elemento fantasmagórico también que es básico en el fotógrafo, porque creo que sí logra desaparecer. Definitivamente pues logra capturar esos momentos de catarsis, esos momentos en los cuales la música y la energía son las que van llevando, ¿no? Y pues eso es lo mejor de todo. Inspirado en este primer trabajo que fue Retratos del Rock Mexicano, llega Tiempo de Solos, 50 jazzistas mexicanos. En el año 95 conozco en Colombia a Fernando Toussaint, estábamos de gira con una banda mexicana de rock. Y es cuando él me dice, oye, no todo es rock en la vida. Y Fernando me comienza a presentar a una serie de individuos que sí son parte importantísima de la historia de la música en México. Y bueno, en el camino vas aprendiendo, ¿no? Te vas dando cuenta de que la curaduría es muy importante, ¿no? Es muy importante que un editor se acerque a tu trabajo. Yo creo que el peor enemigo de un fotógrafo es el propio fotógrafo. Digamos que esta es la continuación del legendario Convite, ¿no? El restaurante de Portales, ¿no? Exacto. Es un lugar de escena en la Ciudad de México. O sea, no se puede mencionar la escena del jazz en México sin hablar del Convite, ¿no? Que parece que es como tu oficina fuera de tu oficina. Ya estuvimos en tu oficina, digamos, pero aquí es a ser donde atiendes. Digamos la antesala. Estoy en un proyecto permanente que se llama Coffee and Jazz, en donde invitamos a personajes diversos de la música y la sesión fotográfica dura lo que dura la taza de café. Tengo un gran amigo de muchos años, Jordi Puig. Acordamos en cierto momento realizar un documento que mostrara el gran festival Vive Latino, ¿no? Tuve la ocurrencia de proponerle a Jordi de montar un estudio fotográfico en el backstage del escenario principal, ¿no? Entonces tú imagínate a un frontman que acaba de interactuar ante 60,000 personas y que lo bajas, ¿no? Todavía con la energía. Con el pulso a tope, ¿no? Sé que hay un libro en puerta que estás empezando a producir, sobre todo acerca del cine mexicano. No necesariamente del cine mexicano, mexicanos en el cine. Exacto, al revés. Con los personajes que han ganado premios, con los personajes que van a Venecia, que están en los grandes festivales, ¿no? Ganadores de Óscares. Llega un momento en el que, bueno, como la aspiración espero que esa sea la aspiración de todo fotógrafo, ¿no? El que tú veas una fotografía y no importa de qué sea, simplemente que digan, esto es un Fernando Aceves. ¿Por qué no me platicas? Por ejemplo, hubo una en el Museo de Arte Moderno, ¿verdad? Hace algunos años. Fue una exposición muy interesante, controversial, ¿por qué no decirlo, no? Entró una parte de la política académica a cuestionar por qué los Rolling Stones tenían que mostrarse en un museo como el de arte moderno, ¿no? Y bueno, es la primera vez que la fotografía del rock en México toca un museo de ese calibre. Unos meses antes estuve en Nueva York en el Museo Metropolitano. Entonces me quedé pensando, o sea,
qué bueno sería en algún momento poder colgar algo del trabajo en un museo, ¿no? Y justamente unos meses después me llamó un curador del Museo de Arte Moderno. Me llama y me dice, oye, la doctora Teresa del Conde, que era la directora del museo, está interesada en que montes tu trabajo con los Rolling Stones acá en el museo, ¿no? La primera vez que logré estar con ellos fue en Nueva York en el 94. Y bueno, algo de lo más impresionante que me ha tocado vivir en un escenario es, por ejemplo, escuchar a Mick Jagger saludar a Nueva York. Fue para mí como un sueño, como fotógrafo de conciertos, de rock, ¿no? ¿Cómo es que se gestó la situación con David Bowie? La idea original fue llegar a las pirámides, a la zona arqueológica de Teotihuacán, a hacerle una serie de fotografías a David, donde estaba David posando frente al Quetzalcóatl. Esto se publica y en ese momento David le pide a su publicista que los acompañe por 2 días más. Esas sesiones fotográficas ya no tenían ningún objetivo, entonces eso hizo que esas fotografías adquirieran un carácter completamente humano. Es como bajar al hombre a la tierra, ¿no? Qué importante es hacer fotos no con el objetivo de publicarlas inmediatamente en Instagram, sino simplemente por una actividad creativa. Justamente Gary Mankiewicz, durante la exposición 40x20 que celebra los 40 años de los Rolling Stones, bajo la visión de 20 fotógrafos, recorría la exposición en Washington y se detiene justamente frente a la imagen de David posando de perfil en un detalle de la obra de Diego, del hombre regulador del universo. Y la ve Gary y la analiza, ¿no? Y dice, lo más simple es lo más grandioso. Aquí está el lugar que te hace regresar el tiempo. Y es un lugar de inspiración, definitivamente, porque es como regresar a las raíces. Aquí está Physical Graffiti de Led Zeppelin, ¿no? La magia que tiene este arte, ¿no? De que te imaginabas que había gente viviendo detrás de esta portada, ¿no? Definitivamente, en muchas fotografías las pienso. ¿Cómo se vería esto en una portada de un disco, ¿no? Es ver a Mick Jagger y ver el logo de los Rolling Stones, o sea, ver la lengua. Y como te decía, o sea, en el momento que la tomé no estaba seguro de haberlo hecho. Es la magia del análogo, ¿no? Claro. Keith Richards fumando un cigarro de marihuana en el extemplo de San Lázaro en la Candelaria de los Patos, Ciudad de México, 1990. Maravilloso. Los detalles siempre me han encantado, ¿no? Y hay muchos detalles que los descubro a la hora de ver la fotografía, ¿no? Claro. Ver la lagartija sobre el Mesa Boogie que dice Stones are number one. Y aquí lo muy interesante es que los propios Rolling Stones no estaban conscientes de mi presencia. Entonces, siempre hay que aprovechar esas oportunidades de cuando eres una mosca en la pared. Ser fotógrafo pues va más allá de tener una buena cámara, de tener una buena lente, de
saber de profundidad de campo y de la abertura y de estas cosas. Tiene que ver con que seguramente las generaciones de fotógrafos de los 50 o de los 40 no eran invasivos. No estoy diciendo que todos los de hoy lo sean, pero creo que la gracia de mucha gente que me ha fotografiado a lo largo de mi vida es que no te das cuenta de que ahí están. Pero en este caso, y tras la lente de Fernando y después de tantos años, o sea, Fernando va mucho más allá de la exposición de Bowie y de los Rolling Stones y estas fotos maravillosas que hizo. Fernando es un cronista gráfico de lo que ha pasado en la música en México, no solamente en el rock and roll, de la música en México, del espectáculo en México, de los últimos 25 años por lo menos. Yo creo que desde las primeras fotos de Fernando sigue teniendo y espero que continúe. Tiene un ojo como muy crítico, tiene una visión muy padre. Y yo creo que tiene que ver porque además viene pues, de la fotografía análoga, en la que tenías que ser ciertamente cuidadoso con tus rollos, con tu película, y no podías ponerle la ráfaga para tomar 4,000 fotos. No, tenías que dosificar, no sé, a lo mejor 4 rollos de 36 exposiciones o del formato que fuera para cubrir un concierto de 3 horas. Lo más extraordinario de la documentación en un escenario es saber que no sabes nada, ¿no? No sabes qué tipo de iluminación vas a tener, no sabes cómo viene el artista, muchas veces no sabes las restricciones que tiene. Entonces, tú tienes que ajustar tu historia al tiempo con el que cuentes, ¿no? Pueden ser 3 canciones, 6 canciones, un show completo, ¿no? Yo prefiero una fotografía en escenario tomada con un lente de 35 milímetros a haberla tomado con un 400 a 100 metros de distancia. A ti te dejan generalmente subir al escenario, ¿verdad? Por lo general depende mucho del artista, la relación que el fotógrafo pueda tener con el artista. Hay artistas conscientes de que se les está haciendo un trabajo de documentación y son flexibles. Cuando estás frente a un escenario estás rodeado de líneas, líneas invisibles que no puedes pasar, ¿no? Entonces siempre es caminar sobre esa línea, ¿no? No, arriesgar, pero no ir al otro lado tampoco, ¿no? La base está en lograr una intimidad, no importa si estás en un recinto para 100 personas o en un lugar en donde hay 100,000 personas. Yo creo que todo está fundamentado en lograr esa intimidad. Hay una banda de culto que se llama Tool. Okay. Y hay un cantante de culto que es Maynard, ¿no? La única iluminación que existía eran las luces estroboscópicas a contraluz. Y de repente descubro esto, ¿no? Esta es una de mis fotografías imposibles. Y esto se volvió una fotografía entre los mismos fans de Tool como emblemática de la época, ¿no? Esto es durante la visita que tuvo Ozzy Osbourne durante su primera aparición en México en el año 95. Me gusta mucho porque está haciendo una especie de saludo a la tierra, ¿no? Y como testigo al fondo la pirámide de la luna. Me recuerdo a mí mismo a la edad de 8 años. Me detenía yo por muchos minutos a contemplar esta portada, ¿no? Y en algún momento alguien puso el disco y lo que me impactó fue el helicóptero, que volaba un helicóptero, ¿no? Y yo intentaba ver en dónde estaba el helicóptero, ¿no? Once again you're gonna drop me down. Words for you are nothing but a sound. Don't you see? You don't fool anyone. Your life to me is buried in the ground. Guilt
Hay una carta que te escribió David Bowie. Para mí es un documento importante desde el punto de vista humano. Es una prueba palpable de que las grandes estrellas del rock a nivel mundial, los legendarios, los inmortales, también fueron seres humanos. Y el hecho de poder en tan poco tiempo tener una cercanía, tener una comunicación tan intensa como la tuve con David, la verdad es que no hay manera de no continuar haciendo fotografía después de esto.